Gloria a Dios, aleluya, qué bueno es el Señor. Bendecimos el nombre de Dios en este maravilloso día. Gracias por acompañarme en esta oportunidad para así ser fortalecido y edificado en lo que es el propósito y la voluntad de Dios. En este tiempo quiero hablarle acerca de lo que es el dominio propio, pero no sin antes hablar acerca de lo que es el poder del Evangelio. Dice en Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Estas palabras fueron expresadas por Pablo, pero durante la primera mitad del mes de agosto, el grupo apostólico estableció su cuartel general en la ciudad griega de Arkelais, donde efectuaron su primera experiencia de predicación a una concurrida compuesta casi exclusivamente de gentiles, griegos, romanos y asirios, ya que pocos judíos residían en estas ciudades griegas. Al ponerse en contacto con estos ciudadanos romanos, los apóstoles encontraron nuevas dificultades para proclamar el mensaje del reino venidero y tropezaron con nuevas objeciones a las enseñanzas de Jesús. En una de las muchas conversaciones nocturnas con sus apóstoles, Jesús escuchó atentamente estas objeciones del Evangelio del Reino mientras los 12 repasaban su experiencia con la gente que se habían beneficiado de su trabajo personal. Felipe hizo una pregunta que fue representativa de sus dificultades. Felipe dijo: Maestro, estos griegos y romanos menosprecian nuestro mensaje, pues dicen que estas enseñanzas solo son adecuadas para los débiles y los esclavos. Aseguran que la religión de los paganos es superior a nuestras enseñanzas, porque estimula a adquirir un carácter fuerte, robusto y dinámico. Afirman que queremos convertir a todos hombres en unos especímenes debilitados de no resistente pasivo, que despreciarían rápidamente la faz de la tierra, que desaparecerían rápidamente la faz de la tierra. A ti te aprecian, maestro, admiten francamente que tus enseñanzas es celestial e ideal, pero no quieren tomarlo en serio. Afirman que tu religión no es para este mundo, que los hombres no pueden vivir según lo que enseña. Y ahora, maestro, ¿qué vamos a decir a estos gentiles? Después de haber escuchado otras objeciones similares al Evangelio del Reino, representada por Tomás, Natanael, Simeón, Celote y Mateo, Jesús dijo a los 12 lo siguiente: he venido a este mundo para hacer la voluntad de mi Padre y para revelar su carácter afectuoso a toda la humanidad. Esta es, hermano mío, mi misión. Y esta es la única cosa que haré, independientemente de que mis enseñanzas sean mal comprendidas por los judíos o los gentiles de esta época o de otra generación. Pero no deberían pasar por alto el hecho de que el amor divino también tiene su disciplina severa. El amor de un padre por su hijo obliga muchas veces al padre a refrenar las acciones imprudentes de su atolondrado descendiente. El hijo no siempre comprende los motivos sabios afectuosos de la disciplina restrictiva del Padre. Pero yo le aseguro que mi Padre del paraíso gobierna, de hecho, un universo, gobierna el universo de los universos con el poder predominante de su amor. El amor es la más grande de todas las realidades espirituales. La verdad es que la verdad es una revelación liberadora. Pero el amor es la revelación suprema. Cualquiera que sean los desatinos que
vuestros compañeros humanos puedan cometer en la administración del mundo de hoy, el evangelio que le proclamo gobernará este mismo mundo en una era por venir. La meta última del progreso humano consiste en reconocer respetuosamente la paternidad de Dios y en materializar con amor la fraternidad de los hombres. Quien le ha dicho que mi evangelio solo estaba destinado a los esclavos y a los débiles, ¿acaso ustedes, mis apóstoles elegidos, son débiles? Tenía Juan un aspecto de endeble. Observáis que ya sea esclavo, ustedes observan que yo sea algún esclavo del miedo. Es verdad que el evangelio se predica a los pobres y a los oprimidos de esta generación. Las religiones de este mundo han olvidado a los pobres, pero mi Padre no hace acepción de personas. Además, los pobres de hoy son los primeros en hacer caso al llamado al arrepentimiento y aceptar la afiliación al reino de los cielos. El evangelio del reino debe ser predicado a todos los hombres, judíos y gentiles, griegos y romanos, ricos y pobres, libres y esclavos, e igualmente a los jóvenes, a los viejos, a los hombres y a las mujeres. Aunque mi Padre es un Dios de amor y se deleita practicando la misericordia, no lo dejará absorber por la idea de que el servicio del reino debe ser de una felicidad monótona. La ascensión al paraíso es la aventura suprema de todo lo tiempo, la dura obtención de la eternidad. El servicio del reino en la tierra exigirá toda la valentía, virilidad que ustedes y todo el que colabore pueda reunir. Muchos de ustedes serán ejecutados por la lealtad al evangelio de este reino. Es fácil morir en el campo de batalla cuando la presencia de vuestro camarada de combate fortalece vuestra valentía, pero se requiere una forma superior y más profunda de valentía y de devoción humana para dar la vida con serenidad y en el solitario por el amor de una verdad guardada en el corazón de un mortal. Hoy los incrédulos pueden mofarse de vosotros porque predican un evangelio de no resistencia y porque viven una vida sin violencia, pero son los primeros voluntarios de una larga serie de creyentes sinceros en el evangelio de este reino, que asombrarán a toda la humanidad por su consagración heroica a esta enseñanza. Ningún ejército del mundo ha desplegado nunca más coraje y bravura que lo que mostráis vosotros y vuestros leales sucesores cuando salgáis para proclamar al mundo entero la buena voluntad, la paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres. La valentía de la carne es forma más baja de bravura. La bravura mental es un tipo más elevado de valentía humana, pero la bravura superior y suprema consiste en la fidelidad inflexible a las convicciones iluminadas de realidades espirituales profundas. Una valentía así constituye el heroísmo del hombre que conoce a Dios. Y todos ustedes son hombres que conocen a Dios, son en verdad los asociados personales del Hijo del Hombre. Esto no es todo lo que Jesús dijo en esta ocasión, pero es la instrucción de su discurso. Luego continúa hablando largamente para ampliar e ilustrar esta declaración. Este fue uno de los discursos más apasionados que Jesús pronunció nunca antes a los 12.
El maestro rara vez hablaba a sus apóstoles mostrando unos poderosos sentimientos, pero esto fue una de las pocas ocasiones en las que se expresó con una seriedad manifiesta, acompañada de una marcada emoción. El efecto sobre la predicación pública y el ministerio personal de los apóstoles fue de inmediato. A partir de aquel mismo día, su mensaje adquirió un nuevo matiz en el que predominaba la valentía. Los 12 continuaron adquiriendo el espíritu positivamente dinámico del nuevo evangelio del reino. Desde aquel día en adelante ya no se ocuparon tanto de predicar la virtud negativa y los preceptos pasivos de la enseñanza multifórmica del maestro. Esto fue fortaleciendo el carácter de los discípulos, lo que es el dominio propio. Y Jesús habló acerca de ello. Por ejemplo, el dominio propio, que viene siendo como, se traduce como templanza, y además es un fruto del Espíritu, según el libro de Gálatas 5:23, y está incluida entre las virtudes del cristiano. Segunda de Pedro 1:6, que establece que debemos de ir añadiendo al entendimiento dominio propio. El dominio propio es constancia, y de constancia la devoción a Dios. Pero el maestro tuvo una enseñanza impresionante acerca de esto. De hecho, el maestro era el ejemplo perfeccionado de un hombre dueño de sí mismo. Cuando fue injuriado, no injurió. Cuando sufrió, no prefirió ninguna amenaza contra sus torturadores. Cuando fue acusado por sus enemigos, simplemente se encomendó al juicio justo del Padre que estás en los cielos. En una de las conferencias nocturnas también, Andrés le preguntó a Jesús: Maestro, ¿debemos practicar la abnegación como Juan nos ha enseñado, o debemos procurar adquirir el autocontrol que tú enseñas? ¿En qué se diferencia tu enseñanza de la de Juan? Jesús respondió: en verdad, Juan os ha enseñado el camino de la rectitud de acuerdo con las luces y las leyes de sus antepasados. Era la religión del examen de conciencia y de la abnegación. Pero yo vengo con un nuevo mensaje de olvido de sí mismo y de dominio de sí mismo. Os muestro el camino de la vida tal como mi Padre que estás en los cielos me lo ha revelado. En verdad le digo que aquel que se gobierna a sí mismo es más grande que el que conquista una ciudad. El dominio de sí mismo es la medida de la naturaleza moral de un hombre y el indicador de su desarrollo espiritual. En el antiguo orden practicaban el ayuno y la oración. Como criatura nueva, renacida del Espíritu, le estoy enseñando a creer y a regocijarse. En el reino del Padre deben convertirse en criatura nueva. Las cosas viejas deben desaparecer. Deben de observar que cómo muere todas las cosas que se renuevan. Por medio de vuestro amor recíproco van a convencer al mundo de que han pasado de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida eterna. En el antiguo camino intentan suprimir, obedecer y conformarse a una regla de vida. En el nuevo camino, primero son transformados por el Espíritu de la verdad. Y por ello, fortalecido en vuestra alma interior mediante la constante renovación espiritual de vuestra mente. Así están dotados con el poder de ejecutar con certeza y alegría la voluntad misericordiosa, aceptable y perfecta de Dios. No lo olviden,
Vuestra fe personal en la promesa extremadamente grande y preciosa de Dios es la que le garantiza que se convertirán en partícipes de la naturaleza divina. Así, mediante vuestra fe y la transformación del Espíritu, convertir en realidad en los templos de Dios, y su Espíritu vive efectivamente dentro de ustedes. Así pues, si el Espíritu reside dentro de ustedes, ya no son unos esclavos ligados a la carne, sino hijos del Espíritu, independientes y libres. La nueva ley del Espíritu le dota de la libertad del dominio de sí mismo, reemplazando la antigua ley del miedo basada en el autoesclavitud y en el yugo de la abnegación. Muchas veces cuando habéis hecho el mal, habéis pensado en imputar vuestros actos a la influencia del demonio, cuando en realidad simplemente lo que han hecho es que se han descarriado a causa de sus propias tendencias naturales. No lo ha dicho el profeta Jeremías hace ya mucho tiempo, que dijo que el corazón humano es más engañoso que nada e incluso a veces desesperadamente perverso. Qué fácil es engañoso a vosotros mismos y caer así en un temor tonto, en deseo de todo tipo, placeres esclavizantes, malicia, envidia e incluso en un odio vengativo. La salvación se obtiene por la regeneración del Espíritu y no por las acciones presuntuosas de la carne. Están justificados por la fe y son aceptados por la gracia, no por el temor y la negación de la carne. Aunque los hijos del Padre que han nacido del Espíritu son siempre y para siempre dueños de su yo y de todo lo que se refiere a los deseos de la carne, cuando saben que es la fe la que os salva, tienen una verdadera paz con Dios. Y todo lo que siguen el camino de esta paz celestial están destinados a ser santificados en el servicio eterno de los hijos, en constante progreso del Dios eterno. En lo sucesivo ya no es un deber, sino que es más bien vuestro elevado privilegio el purificar todos los males de la mente y del cuerpo, mientras buscan la perfección en el amor de Dios. Vuestra filiación está fundada en la fe y deben permanecer impasible ante el miedo. Vuestra alegría nace de la confianza en la palabra divina. Por consiguiente, no podréis en duda la realidad del amor y de la misericordia del Padre. La bondad misma de Dios es la que conduce a los hombres a un arrepentimiento sincero y auténtico. Vuestro secreto para dominar el yo está ligado a vuestra fe en el Espíritu interno, que siempre actúa por amor. Incluso esta fe salvadora no la tienen por ustedes mismos, es también un regalo de Dios. Si son los hijos de esta fe viviente, ya no son los esclavos del yo, sino más bien los dueños triunfantes de vosotros mismos, los hijos liberados de Dios. Así pues, hijo mío, si habéis nacido del Espíritu, está liberado para siempre de la esclavitud consciente de una vida de abnegación y de vigilancia continua de los deseos de la carne. Y si son trasladados al alegre reino del Espíritu, en el que manifiestan espontáneamente los frutos del Espíritu en vuestra vida diaria. Los frutos del Espíritu son la esencia del tipo más alto de autocontrol agradable y ennoblecedor. Incluso lo máximo que un mortal terrestre puede alcanzar es el verdadero dominio de sí mismo.
voy a hacer oración por la valentía para predicar este poderoso evangelio del reino y por el dominio propio. Señor, te alabo y te glorifico, te doy gloria y honra porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite compartir este tiempo para la gloria y la honra de tu nombre. Estoy expresando, Señor, que nos ayude a predicar este evangelio con poder, aleluya, y aún incluso con señales y con, sobre todo, la manifestación de tu amor para que todo aquel que lo escuche crea y sea salvo. Ayúdanos, Señor, a tener dominio propio, a estar cada vez más consolidado con el espíritu que tú nos has otorgado para así poder tener un crecimiento constante y conquistarnos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Será hasta una próxima. Dios le bendiga, Dios le guarde.